Hola, vamos a presentar los hallazgos de una investigación la cual tiene como título Contextualización de las políticas educativas y el subsistema de educación universitario en Venezuela. Esto es una investigación en curso que se desarrolla en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, y se presenta ante las segundas jornadas de investigación e innovación educativa, segundas internacionales y primer congreso virtual de la Universidad Nacional Abierta en celebración de su 42 aniversario. Esta investigación es desarrollada por el Grupo de Creación Intelectual Observatorio Digital Latinoamericano Ezequiel Zamora. Como introducción podemos decir que con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual fue aprobada en 1999, la educación en Venezuela está consagrada como un derecho humano y social, por tanto es un servicio público. Al ser considerada la educación dentro del sistema de servicio público, esta se conecta como un instrumento de política pública. Es por ello que el Ejecutivo Nacional comenzó a generar nuevos entes, estructuras y leyes para generar y para acentuar todo ese proceso de transformación. A continuación se presenta la información producto de algunos hallazgos relevantes de la investigación en curso, la cual busca caracterizar las políticas educativas asociadas al subsistema de educación universitaria en Venezuela desde el 2000 al 2019. Para ello se contextualizó las políticas educativas y los diferentes planes de la nación ejecutados en la actualidad. También se muestran las políticas educativas asociadas al subsistema de educación universitaria y a los principales logros alcanzados producto de la implementación de dichas políticas, para luego caracterizar estas políticas educativas desde su diseño e implementación, estableciendo también sus logros y los nudos críticos de la misma. Contextualización de la educación en la política educativa y el subsistema de educación universitaria. La educación surge como un dispositivo que genera conocimiento para enseñar los procesos en que se estructura la sociedad. El desarrollo industrial requería cada vez más recursos para sostener el desarrollo económico, asumiendo que existía una relación entre el desarrollo económico y el nivel educacional. Es por ello que la mayoría de los países llamados desarrollados en el siglo XX aumentan los presupuestos en la educación, y en especial la educación superior a mitad del siglo XX. También fue parte de este siglo, especialmente en 1920, donde surge la tendencia conductista y multidisciplinar de las políticas públicas en atención a la educación y el bienestar económico y social, lo que llevó a generar instrumentos que pudieran explanar los contenidos públicos interrelacionados para generar las diferentes reformas en diferentes áreas. Pues en ese tiempo se señalaba que una de las labores de la política pública era alcanzar detalladamente procesos de transformación social. Pero es en los años 90 cuando América Latina se apropia de las prácticas que fueron exitosas en ambientes privados, partiendo especialmente en la reforma del Estado que se introdujo en los años 90. Como resultado, el siglo XXI, la educación se encuentra en América Latina como un sistema inmerso dentro de una sociedad que es posmoderna, postindustrial, de conocimiento, globalizada e interconectada, y una sociedad que además es compleja y multidimensional por contener múltiples subsistemas conectados que se autotransforman en su condición sociocultural, política y económica. Esta condición multidimensional conecta la educación como parte de la política pública, por ser la educación el principal instrumento de Estado para promover y asegurar las equidades dentro de las sociedades, como instrumento político para garantizar a la sociedad ciudadana, y a su vez genera externalidades positivas al formar ciudadanos productivos y responsables, respetuosos y participativos, los cuales intentan interactuar dentro de diferentes estructuras sociales y económicas. Teniendo este aspecto estructural, se pasa por profundizar desde lo científico el tema de la política social. Lo social no se divorcia de lo educativo, por lo cual que se dice que las políticas educativas son parte de las políticas sociales y se interpretan desde el gobierno y desde el Estado. La política social nos muestra como un instrumento que es capaz de incidir en la composición de las estructuras sociales, ya que opera como principio organizativo en los sectores, otorgando cada vez más una determinada responsabilidad a la satisfacción de necesidades. Entonces, la política educativa es parte de la política social. ¿Por qué? Porque el sistema educativo, desde su noción sistémica en la educación, establece una relación entre la planificación educativa y la política educativa. Por tanto, el tratamiento para abordar la política educativa
educativa, ella aborda el hecho educativo y es expresada como un proceso que permite visualizar diferentes relaciones de interdependencia entre los diferentes sectores que conforman el sistema educativo y la sociedad como un todo. El sistema educativo a su vez está direccionado por el plan de desarrollo de un país y este a su vez tiene varias dimensiones, las sociales, las políticas, las culturales, la histórica e inclusive la ideológica, así como componentes éticos políticos, que a partir de los diversos paradigmas pueden analizar el fenómeno educativo para inducir los cambios deseados. Reconocer las diferentes manifestaciones de la política educativa en América Latina que aparecen dentro del plano lógico concreto es una expresión de un tipo de racionalidad en la cual el Estado, a través de la educación, legitima un modelo de desarrollo social y político. Venezuela no escapó esta realidad, especialmente a partir de los cambios que se dieron en el siglo XXI, ya que al igual que otros contextos, se generaron transformaciones sociales, políticas, económicas, culturales, lo que originó una nueva constitución y un viraje político, siendo la educación un sistema que también fue transfigurado. Hoy día en Venezuela al menos el 80% de los niños y niñas y jóvenes estudian en instituciones públicas. El país invierte el 7.5% del Producto Interno Bruto en la educación. La matrícula escolar de Venezuela, desde la educación inicial hasta la media en general, pasa de los 7.195.335 estudiantes al 2008. Sin embargo, todavía persisten algunas anomalías asociadas a la educación y la política educativa, especialmente en el subsistema de educación universitaria, subsistema que fue creado a partir del 2002 precisamente por los cambios políticos. Por otro lado, en Venezuela, la política educativa se mantiene invariable, es decir, es una política en la cual no se observa la evaluación de la misma. Por tanto, las fases que integran los ciclos de la política educativa en cuanto a la agenda, formulación, diseño, legislación, implementación, se dan producto desde acciones de gobierno, es decir, desde acciones legislativas, manteniéndose estática, cuando la misma debería ser un proceso activo en forma espiral, realimentándose como fuese necesario producto de la evaluación. En consecuencia, como expresa Escalante en su investigación, las políticas educativas en Venezuela no son parte o no potencian el desarrollo integral en el país. De allí la imperiosa necesidad de diseñar políticas educativas que coadyuven a la educación universitaria y que puedan emprender los cambios necesarios para generar esta visión integral y especialmente multidimensional, pues la sociedad actual es una sociedad multidimensional. Es por ello. En cuanto a la metodología de la investigación, esta investigación se marcó dentro del enfoque empírico y el contexto fue desarrollado bajo el paradigma cuantitativo. Desde lo sustancial, cuando estábamos trabajando con el paradigma cuantitativo, de acuerdo a Palleggi y Martí, 2010, es privilegiar el dato, es la esencia sustancial de la argumentación. El dato es la expresión concreta que simboliza una realidad. En cuanto al tipo de investigación, fue documental, siendo esta la que se concreta exclusivamente de acuerdo a la recopilación de la información de diversas fuentes. Indaga sobre temas o documentos escritos u orales. En este sentido, se recurrió a diferentes fuentes que se ubicaron en documentos para posteriormente someterlos a revisión. Es decir, se ubicaron diferentes planes de la nación en los tres periodos. Por su parte, Pérez, 2009, indica que el diseño documental bibliográfico se caracteriza fundamentalmente porque realiza análisis de fuentes secundarias, es decir, un material elaborado por otros autores de manera sistémica. Por supuesto, las fuentes que se utilizaron en esta investigación fueron fuentes secundarias y en este caso fueron documentos de carácter legal, los cuales proporcionaron información para el desarrollo de la investigación. En cuanto a la localización de la información, que es de donde se genera la selección bibliográfica, se selecciona con el tema, la problemática y los estudios o los centros de documentación. En el mismo contexto, esta investigación se llevó a cabo por medio de la revisión de los tres planes de la nación enmarcados dentro del 2000 hasta el 2019, siendo necesaria la revisión de la Oficina Nacional de Presupuestos, ONAPRE, con los diferentes planes de la nación. El material fue organizado por la información requerida y el cual se le recomienda al estudiante que se generen al menos matrices principales en los temas en las diferentes informaciones. La información fue analizada según el razonamiento encontrado y da respuesta al planteamiento de la investigación. Es decir, después de seleccionar y organizar el material, se inicia la escogencia de las técnicas de análisis de acuerdo a la investigación documental y que esta técnica responde a la forma en que se explican los resultados alcanzados.
Por tanto, la organización fue organizada utilizando la técnica de síntesis de información, la cual consiste en dar testimonio fiel a las ideas contenidas en el texto. Por tanto, realiza un cuadro donde se reflejan de forma resumida las políticas inmersas dentro de las variables de estudio, desglosadas por el plan de gobierno y estableciendo los resultados o logros alcanzados dentro del subsistema de educación universitaria. Como resultado, de acuerdo a las variables trabajadas, las políticas educativas se han desarrollado en el subsistema de educación universitaria. Ellas han estado inmersas en 3 planes de la nación. El primer plan, conocido como el Plan de Desarrollo Económico y Social, que fue del 2001 al 2017. Este plan se ubicaron los objetivos relacionados y ella fue relacionada tanto el equilibrio económico como el equilibrio social. Y se utilizaron políticas las cuales buscaron fomentar la informática y la telemática con la instauración o la creación de los infocentros. Luego también se buscó trabajar con la política, la educación de calidad desde la perspectiva formal, es decir, se buscó instaurar una educación de calidad. También se facilitó el acceso a la permanencia y prosecución de los estudios y se buscó generar una equidad en la educación superior, logrando la pertinencia social. Se reformuló el proceso de admisión de los sistemas de educación superior, se trató de elevar la calidad y la eficiencia en las instituciones de revisión permanente, que cuando fueron revisados diferentes currículums, se fomentó la cooperación nacional, regional e internacional a través de los programas de investigación, extensión y cooperación. Es decir, en este periodo se abordaron temas como la educación de calidad, el fácil acceso a la educación, la revisión permanente del currículum y la vinculación comunitaria. Para el segundo plan, que fue desarrollado, se generó del 2007 al 2015. Este plan se llamó el Proyecto Nacional Simón Bolívar, el primer plan socialista. Las directrices que estuvieron asociadas al área de educación fueron la suprema felicidad social, la democracia protagónica y revolucionaria y el modelo productivo socialista. En ese sentido, se extendió la cobertura de la matrícula de toda la población, se buscó garantizar la permanencia y persecución de los estudios, se fortalece la educación ambiental, se adecuan los sistemas educativos en el modelo socialista, se incentivó la investigación, la universalidad de la educación superior con pertinencia, se incorporaron las tecnologías de información y comunicación al proceso educativo, se desarrolló la educación intercultural bilingüe, se incentivó la formación docente, se promovió el comportamiento y los valores democráticos y se trató de incorporar la cultura científica dentro de la educación superior. Además de ello, se creó seguridad social y estímulo para los jóvenes a dedicación de la investigación y se potenciaron redes de conocimiento y capacitación para el trabajo en todos los niveles educativos. Entonces, esta política buscaron la inclusión educativa, la protección al ambiente, la incorporación de las TIC en el proceso de educación, la matrícula de estudiantes, se promovieron valores democráticos y se impulsó la investigación y el desarrollo de la cultura bilingüe. El último plan desarrollado, que se le conoce como la Ley del Plan Patria, que es el segundo plan socialista, el cual se desarrolló a partir de 2013 al 2019, la educación estuvo asociada a los objetivos históricos de la construcción del socialismo bolivariano y convertir a Venezuela en un país potencia. En ese sentido, se incorporaron las TIC en el proceso educativo, se profundiza la acción educativa comunicacional de la protección ambiental, se desarrolla la educación intercultural bilingüe para preservar las lenguas indígenas, se desarrolla el proyecto de investigación basado en las potencialidades productivas, se incorporan los contenidos enfocados en conocimientos ancestrales y populares, se impulsa la democracia y el acceso a la educación técnica y universitaria, se convierte a Venezuela en un país potencia y se trata de implementar a nivel nacional la Universidad de los Hidrocarburos, se impulsa la investigación en la industrialización de los hidrocarburos. En este sentido, se trabajó la protección al medio ambiente, la preservación de las lenguas indígenas, la transformación universitaria y se impulsó el estudio de los hidrocarburos. En cuanto a la segunda variable, los logros del sistema de educación universitaria asociados a las políticas educativas en los planes de desarrollo, fue creado en el 2002 con una orden ejecutiva el Ministerio de Educación Superior, donde se divide ese subsistema en dos subsistemas que históricamente habían permanecido unidos. Se separa este subsistema y que venía funcionando en forma integrada. En el 2003 el Ejecutivo Nacional genera las misiones sociales con las diferentes misiones, que comenzó con la misión Sucre, la cual tuvo como objeto potenciar la sinergia institucional y la participación comunitaria. Luego se generó la misión Riva, la cual se caracterizó por desarrollar programas nacionales de formación conocidos como los PNF, que buscaba el mejoramiento de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, haciéndola un poco más humanista con la función de la universidad. En el 2004 se crea la misión Che Guevara, la cual nace como la Fundación Vuelva
vuelvan caras. En el 2007 ha cambiado el nombre de esta misión y en el 2007 fue eliminada la prueba de actitud académica como una manera o como una estrategia de garantizar el acceso a las universidades, y esta se aprueba el Sistema Nacional de Ingreso Estudiantil. En cuanto a los mayores logros del segundo plan desarrollado, en el 2009 fue la misión Alma Mater, que generaba en el Ministerio del Poder Popular de Educación Superior, fue el núcleo de las políticas de la universalización de la educación superior, cuya estrategia básica es la municipalización. Su objeto fue la transformación de la educación universitaria. La misión Alma Mater y Sucre trabajaría articuladamente, conjuntamente con la Asociación de Rectores Bolivarianos, que se le conoce como la Asociación Árbol, en marco del desarrollo humano integral basado en la participación protagónica de las comunidades. En el 2009 se implementa en los diferentes niveles educativos el Canaima educativo, y esto consiste en la asignación de estudiantes de computadoras portátiles, y que por primera vez fue un convenio con Portugal, y luego se desarrolló el software libre y el ensamblaje en Venezuela. Este programa tuvo diferentes etapas. En el 2010 el Ministerio de Educación Superior cambió de denominación y se llamó el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Y luego en el 2010 también fue implementada la misión de Jóvenes de la Patria, que fue creada en el 2013. La misión Alma Mater había logrado para el 2013 26 de nuevas instituciones y con 63 PNF transformados. El criterio estratégico era fortalecer las capacidades vocacionales y productivas de los territorios, vinculado al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. Con el último plan aplicado, lo cual es parte de este estudio, en el 2014 fue aprobada la ley habilitante, la ley orgánica de las misiones, las grandes misiones y micromisiones, con la finalidad de establecer las competencias legales y funcionales de las mismas. Se articulan con otras. Fue creado el Consejo Nacional de la Política Social, que fungiría como una instancia asesora en los sistemas en materia de planificación, seguimiento y evaluación de la política social, subordinada al alto mando de los sistemas. También fue creado el Servicio Nacional de Información Social como una plataforma centralizada. Sin embargo, hasta ahora no hay datos de este sistema. Se creó el programa Chamba Juvenil como un programa social dirigido a los jóvenes venezolanos universitarios que se encontraban desocupados. Actualmente esto supera los 850.000 jóvenes registrados, con toda la información del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Como conclusiones finales podemos decir que Venezuela fortalece su sistema de educación universitaria por una orden ejecutiva en el 2002, la cual fue regulada hasta el 2009 con la promulgación de la Ley Orgánica de Educación. Sin embargo, la Ley de Universidades data de 1970, lo que hace que exista unas discrepancias en cuanto a la competencia funcional del subsistema de educación universitaria. En cuanto al diseño de la política pública, en los 3 planes estudiados podemos decir que estas tienen las siguientes características. Primero, que son distributivas, ya que han sido destinadas a garantizar la educación como un servicio ciudadano en forma gratuita y universal. Segundo, que son de carácter social, ya que los diferentes planes y programas ejecutados han tenido como fin generar el acceso y disminuir situaciones de pobreza y exclusión social. Tercero, que son transsectoriales, por ser diseñadas transversalmente en diferentes sectores de gobierno, teniendo vinculación especialmente en lo económico, lo político y lo social. Lo que se ha diseñado es que creemos que este diseño es insuficiente, pues si la sociedad actual es multidimensional, la planificación de la política educativa debe ampliar más niveles de realidad, es decir, más áreas. Sin embargo, en cuanto a la ejecución que se ha generado de los programas y proyectos, como podemos observar que muchos son paralelos y complementarios, especialmente en el caso de las misiones, que tienen competencias funcionales muy diferentes, pues su implementación ha sido producto de decisiones ejecutivas. No fueron diseñadas desde una realimentación producto de la evaluación del subsistema de educación universitaria. También hay que destacar que el ministerio encargado de accionar las políticas educativas a nivel universitario se ha transformado desde su creación 4 veces, desde el 2002, 2010, 2014 y 2019, actualmente llamado Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, y no se ha mantenido en el tiempo el acceso a la información en cuanto a los resultados de los programas y proyectos ejecutados. No se ha evaluado la gestión universitaria y en consecuencia, en términos de formulación y diseño de política pública, se rompen los ciclos o los mapas, especialmente en la evaluación. La gran debilidad dentro de la política educativa es que no se hace seguimiento y control, y mucho menos procesos de evaluación que puedan generar información para luego establecer nuevas agendas que sean más cercanas a la realidad.
Por tanto, generar esta información ha sido un proceso que debe generar correcciones para poder efectivamente planificar en forma más cercana y generar escenarios prospectivos, lo que conlleva la pérdida de información para realimentar la memoria histórica y permitir posteriormente evaluaciones de efecto y de impacto. También se desconoce la incorporación de diferentes actores para el diseño de la política pública, la política educativa, que pudiera permitir ampliar en términos de espacios políticos la participación ciudadana. A pesar que fue creado en el 2014 el Consejo Nacional de Política Social, que funge como una instancia asesora en el sistema de materia de planificación, seguimiento y evaluación de política social, pero además debería tributar al Servicio Nacional de Información Social como una plataforma descentralizada, pero esta plataforma aún no ha sido creada. Por tanto, es inexistente un sistema de datos oficiales en forma pública. Los logros presentados en nuestro sistema de educación universitaria hasta la fecha son netamente cuantitativos, es decir, se está evaluando solo productos en cuanto a la cobertura de la educación y la incorporación de la población en los territorios que históricamente habían sido excluidos. Con esto terminamos las conclusiones de esta investigación y agradecemos a este congreso por darnos la oportunidad de comunicar algunos hallazgos relevantes en ella.